Amada Iglesia, buenos días. La verdad que es un gozo poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Cuánto gozo nos da al ver cómo las Escrituras transforman el corazón de cada uno de los creyentes. Y en esta mañana debemos seguir con el estudio que venimos desarrollando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que hemos entrado ya en una etapa en donde el mismo libro se desenfocó de Pedro y de su trabajo para con los creyentes judíos, y estamos enfocados en Pablo más que todo y en otros personajes que estaban abocados a la expansión del reino en medio del mundo gentil. Y como en todas las etapas de el desarrollo y de la expansión del reino y del crecimiento de la iglesia, siempre hubieron luchas en contra de las falsas enseñanzas. En esta mañana justamente nos toca ver un capítulo que nos va a enseñar sobre este tema. Así que vamos a orar al Señor antes de que comencemos a leer Hechos 15 y a desarrollar el tema que tenemos para hoy. Padre, en esta mañana nos postramos ante ti, Señor, y derramamos nuestra vida, nuestro corazón en tu presencia. Te adoramos a ti porque tú eres nuestro Dios. Y has dejado tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, la palabra que es cortante como espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por haber hablado tu palabra. Este es el mensaje de tu gracia especial. Es tu palabra, la cual, aplicada por tu Espíritu, transforma al pecador, dándole vida, trayéndolo desde el reino de las tinieblas a la luz, resucitándolo de entre los muertos. Y es tu palabra quien forma, quien madura y capacita a cada hijo tuyo en el reino de tu amado Hijo. Por eso en esta mañana queremos gozarnos en este pasaje de tu palabra que nos enseñará cómo debemos obrar frente a las falsas enseñanzas. Señor amado, te adoramos a ti, que el nombre tuyo pueda ser glorificado al predicar la verdad, y que el corazón de tus hijos pueda ser confortado y edificado en esta mañana, para que la gloria sea solo a tu santo nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, el capítulo que nos toca ver es el capítulo 15. En esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula La Iglesia y los falsos maestros. El capítulo tiene justamente 41 versículos, así que voy a hacer una lectura rápida del capítulo, pero tú puedes quizás pausarlo y puedes tomarte tu tiempo para leerlo más detenidamente y poder tener en claro el panorama del pasaje. Luego yo voy a ir desarrollando párrafo por párrafo y extrayendo los puntos que conforman el sermón. Así que la palabra dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace tiempo, o algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, amados, en esta mañana entonces vamos a desarrollar cuál es la actitud que la iglesia debe tener para con una falsa enseñanza, para con los falsos maestros. Por eso es que se llama así este sermón y está compuesto por 4 puntos que vamos a extraer de aquí. El primero, la identificación del problema. El segundo, una acción como consecuencia de esa identificación. El tercero, la solución del problema. Y el cuarto, la iluminación. Entonces, comenzando con el primer punto, la identificación del problema, yo te invito a que vuelvas a releer el versículo 15 del capítulo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta es la identificación del problema. ¿Cuál era el problema? Que había personas que venían de Judea y que habían salido de entre los hermanos, pero que no habían sido enviados por el consejo pastoral de la iglesia y que se dedicaban a enseñar de una manera equivocada, de una manera no fiel, la palabra de Dios. El hermano Paul Washer dice: un falso profeta es conocido por 2 cosas: el fruto que produce y el evangelio que predica. Y justamente hay una identificación del problema. En primer lugar, ellos identificaban justamente un mensaje falso. Estamos viviendo tiempos en donde hay muchos que enseñan. Sin embargo, no todos los que enseñan se ajustan al texto de la Escritura. Y mis amados hermanos, la iglesia ha sufrido ese ataque desde que se comenzó a formar. Por eso la palabra está mostrando que están identificando ellos a los que enseñaban a los hermanos algo equivocado. En primer lugar, enseñaban que la salvación de los gentiles no era absolutamente por gracia, sino que ellos debían ajustarse a las antiguas obras que se indicaban en el pacto antiguo, en la ley. Sabemos que la circuncisión en el antiguo pacto era justamente una señal de inclusión, de pertenencia, como un miembro de la comunidad de ese pacto. Y el Señor había determinado que se circuncide justamente al varón, cortando el prepucio, a los ciertos días de haber nacido, como una señal de que era miembro de ese pacto. Sin embargo, el Señor, al venir, justamente pone punto final, porque lo que para ellos es la circuncisión, en el nuevo pacto es el sello del Espíritu Santo en el que cree por la fe en Jesucristo. Entonces, se identifica el problema. Están escuchando que hay personas que vienen, que han salido de la iglesia, pero que predican un evangelio diferente. Y sabe una cosa, mi amado hermano, la identificación clara de una falsa doctrina es esta: cuando se niega el alcance de la salvación por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Esto es innegociable, es algo que no lo podemos dejar pasar por alto. Entonces,
en la identificación que la iglesia debe realizar sobre la falsa enseñanza está, en primer lugar, identificar la veracidad del mensaje. Este es un mensaje que estaba equivocado en cuanto a la enseñanza apostólica. Esta es la actitud que debe tener toda iglesia sana, así como eran los bereanos nobles, que frente a una enseñanza estaban siempre pasándola por las Escrituras para ver la fidelidad, la transparencia de la misma. Si condecía, si era acorde, si era realmente bíblica. En segundo lugar, en esta actitud de la identificación, ellos estaban considerando la intención. Si tú has leído, vas a ver en el versículo 24 del pasaje que dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, claramente, la segunda actitud que se tiene cuando hay que identificar una falsa enseñanza es analizar las intenciones. En primer lugar, eran personas que pretendían dirigirse por sí mismas. Normalmente, el que enseña falsamente es una persona que pretende de manera individual y rebelde llevar un mensaje que ni siquiera lo tiene claro y no tiene el respaldo de un consejo pastoral que lo ha enviado. De aquí que sea tan necesario el envío pastoral de misioneros con la verdad. Debemos tener cuidado cuando andan personas circulando y ofreciéndose como enseñadores, porque en realidad la palabra está claramente expresada aquí. Ellos han identificado que los que andaban con el mensaje que no era correcto eran personas no enviadas por ellos. Entonces, esto es claro para alertarnos de que no existen los llaneros solitarios en el reino de Dios. Las personas que piensan que pueden por sí mismas salir, predicar, enseñar, fundar, proyectar una gran obra. Gloria a Dios por deseos del corazón de este tipo de personas. Pero el orden sano de las Escrituras no es la independencia ni la individualidad de ciertos llamados cristianos que sin tener justamente amparo, sin tener respaldo de iglesias sanas e instituidas, tratan de llevar el mensaje y pensar que esto está bien. Dicho de otra forma, lo que se identifica es la intención. ¿Cuál era la intención? La intención no era predicar la verdad, era manifestar la rebeldía de ellos, o sea, mostrada en la independencia. Ellos no habían sido enviados por el Consejo de Ancianos de la Iglesia, ellos salían por su cuenta. En segundo lugar, inquietaban con palabras equivocadas el corazón de los gentiles que se convertían al Señor. Entonces, la intención era una intención rebelde y era una intención de disuasión, de división, que en realidad destruía la iglesia. Entonces, debemos entender que hay que estar atentos y que tenemos que estar expectantes en cuanto a personas que enseñan, porque no siempre la intención es la mejor. En tercer lugar, no solamente que ellos observaron el error en el mensaje, observaron la falta de integridad en la intención. En tercer lugar, observaron la consecuencia. En el versículo 10 del capítulo 15 dice claramente que, y con esto, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. En realidad hay una
consecuencia no es este el texto, es la consecuencia que ellos dividían el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente perturbaban las almas mandando que se circuncidaran y que guardaran la ley. Las consecuencias era justamente dividir el cuerpo de Cristo, que fue planificado por Dios como conformado y edificado entre judíos y gentiles, y este acto de ellos de enseñar equivocadamente el mensaje de la salvación provocaba un disturbio en la población gentil que recibía una enseñanza que no era la enseñanza sana del Evangelio de la Gracia, y provocaba entonces un disturbio, una disensión, una división entre los judíos que pretendían justamente imponerle el judaísmo a los gentiles que creían que la salvación era por gracia y solo por la fe. Entonces, estas personas que obviamente eran judaizantes y que salieron de esa iglesia sin la aprobación pastoral, lo que provocaban eran una consecuencia divisiva. Es decir, hacía que la población gentil entrara en discrepancia, en discordancia con los judíos. Y evidentemente esto no es edificante, sino que es destructivo. Entonces, es claro lo que la palabra nos está mostrando. Entonces, para cerrar esta primera parte, este primer punto de lo que el capítulo nos enseña, repasamos que estamos en la identificación de la falsa enseñanza. Y que la identificación es analizar el mensaje puntualmente si la salvación es predicada por gracia a través de la fe en el único Salvador y Señor que es Jesucristo. Y si esto no es así, el Evangelio no es el Evangelio apostólico, bíblico, sano, puro, y esto debe ser evidentemente frenado. En segundo lugar, la intención. Siempre que hay una enseñanza equivocada, hay que analizar la intención que hay detrás de esa enseñanza. Y lo evidente era que eran personas rebeldes, independientes, que pretendían por sí solos, sin el consejo pastoral en apoyo de ellos, andar por el mundo enseñando lo que ni siquiera entendían. En tercer lugar, la consecuencia. La consecuencia es una división, seguro, una pelea, porque justamente la enseñanza no es de la integración de un pueblo santo formado por judíos y gentiles en un solo cuerpo, sino que por causa de pretender imponer la ley, hacía que los judíos y los gentiles se separasen en la misma iglesia. En segundo lugar, ¿qué hacer frente a la mala enseñanza? ¿Qué hacer frente al ataque de un maestro falso? Bueno, en segundo lugar es la acción. Hemos cerrado la identificación. Ahora debemos revisar la acción. No podemos quedarnos con que sí hay una ola de mala enseñanza en el mundo. Tenemos el evangelio de la prosperidad y nadie hace nada. No, debemos predicar la verdad. Debemos enseñar que ese no es el evangelio. Tenemos un montón de personas que tergiversan la doctrina de la salvación y que usan al Señor y Salvador como un elemento de ganancia para sus arcas. Esto no lo podemos dejar así. Como iglesias bíblicas tenemos que tener una acción. Y la acción no es otra cosa más que predicar la verdad. Es mostrar lo que es el evangelio. Y es mostrar que el evangelio provoca verdaderos resultados de vida cuando lo predicamos tal como salió de la boca de Dios. Y no desviándolo o acomodándolo a intenciones que no son íntegras, transparentes ni puras. Entonces, para eso vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Cómo actuaron ellos?
Versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En el versículo 22 al 25 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces, ¿qué observamos en la actitud de una iglesia sana? No solo una identificación, sino también una acción. No se quedaron de brazos cruzados. Es como si un cuerpo pastoral estuviese enterándose de que hay enseñanzas de una falsa soteriología o doctrina de la salvación, y que se niega la Trinidad, que se niega la deidad de Cristo, que se niega la salvación por la gracia, que se niega la salvación por fe. Y entonces allí están mirándose y observando que bueno, que andan por allí y que miembros de la iglesia están siendo abordados por estos falsos maestros o por personas que tergiversan el evangelio, diciendo que por ser salvos Dios les va a duplicar sus propiedades o les va a duplicar sus ganancias o multiplicar sus bienes. Entonces no podemos quedarnos con que justamente hay una falsa enseñanza de un falso evangelio. Lo que ellos hicieron es actuar. Ahora, la acción está justamente manifestada en tres actitudes del cuerpo de responsables. En primer lugar, una reunión plural. El versículo 6 del capítulo 15 que hemos leído lo aclara y dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Bueno, cuando anda dando vuelta algún rumor que pone en peligro a la Grey, lo que la Escritura nos enseña es que el cuerpo de responsables, en reacción a un posible peligro, a una amenaza de las ovejas, se debe reunir. Ninguno debe decir o dar por aludido, y bueno, quizás el pastor principal o el mayor u otros ya oyeron. Yo no voy a decir nada, ya me llamarán. No, la actitud es la acción. La acción es mostrar que se entiende claramente cuál es la tarea que ha sido encomendada por Dios al consejo pastoral. Es apacentar la grey de Dios, es librarla de la boca del enemigo, es alimentarla de la verdad, es guiarla con el ejemplo, viviendo la fe. Entonces ellos actuaron. ¿Y cómo actuaron? Se reunieron pluralmente, siempre hermanos. Hermano amado, copastor, coanciano, hay que reunirse. Bueno, si tú eres una persona que estás trabajando en un cuerpo plural, debes reunirte con los demás. Si tú eres una persona que estás en una iglesia en formación y no tienes muchos compañeros de trabajo, busca pastores de tu confianza y reúnete con ellos. Pero tú tienes que reunirte de manera plural, porque la sabiduría nunca descansa en uno solo. La palabra nos dice claramente en Proverbios 11:14 que en la multitud de consejeros allí está la sabiduría. Y el Señor está trabajando en un diseño
que Él se ha propuesto para la iglesia en la eternidad. Y Él se ha propuesto en la eternidad que la iglesia tenga un cuerpo plural de pastores que puedan justamente deliberar todo asunto, en el cual el Espíritu Santo trabajará de una manera tan amorosa y tan tierna en el corazón de ellos para que lleguen a un acuerdo de protección y de solución para las ovejas que tienen a su cuidado. Entonces, lo primero que se debe hacer es una reunión. Estamos frente a una amenaza, nunca la disociación, el silencio, la mala comunicación, nunca un mensaje para ver si el otro está enterado. No, automáticamente buscar la llamada. Los medios de hoy no justifican que pasen minutos sin una verdadera acción que se anteponga a esta destrucción. Tú estás en una iglesia, el Señor te ha puesto para sacar de la boca del lobo a tu oveja. No te dejes estar cuando oyes la amenaza del que destruye. Entonces, esta acción es seguida por una deliberación. O sea, la acción contiene reunión plural, deliberación. El hecho de que haya una deliberación está mostrando de que hay un cuerpo maduro de creyentes, quienes por el uso, dice la Escritura, tienen los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Por eso el Señor los ha puesto como pastores, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Es evidente que lo que están escuchando no es acorde a la enseñanza doctrinal. Y es evidente que el Señor por el Espíritu pone en ellos la verdadera gravedad de lo que puede ocurrir en la iglesia a través de este ataque. Entonces, ¿qué hacen ellos? Versículo 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una reunión. En esa reunión el punto es, a ver, veamos el problema, planteemos qué está pasando, dónde estamos situados, qué es este rumor, qué está pasando, cuál es el peligro, de dónde viene el que ataca, quién lo manda, de dónde salió, qué quiere, cuál es su intención, qué es lo que está diciendo, a quién está hablando. Óyeme, hermano, ¿tú tienes un ataque de murmuración en tu iglesia y te quedas quieto? ¿Tú no sabes lo que dice Santiago 3, que la lengua viene inflamada del infierno? Tú tienes que estar en una actitud, en una acción de reunión plural, de deliberación, ya sea por murmuración, por falsa enseñanza, y lo estoy aplicando a la murmuración porque los resultados son destructivos iguales. Se debe obrar y actuar de tal manera que podamos ser de bendición y de protección para las ovejas y frenar esta destrucción. Entonces, hay una deliberación. Después de mucha discusión, hablaban. Entonces, esto involucra un carácter maduro en los que están cuidando la grey. Para poder tener deliberación, tiene que haber humildad. Humildad. Humildad porque tú compartes ese lugar de determinación, de autoridad, de decisión con otros. Y en esa humildad tú estás dándole un verdadero peso y sentido a lo que dice el otro. Entonces, hay también integridad. Hay integridad porque si tú estás en ese cuerpo plural, estás buscando glorificar a Dios y estás también escuchando la opinión de otros. Y estás dando verdadero valor a que el Espíritu de Dios usa a otros que están trabajando contigo. Si no, no puede haber deliberación. ¿Qué es lo que va a haber? Discusión divisiva.
pero en realidad lo que hubo en ellos es una reunión plural, una deliberación entre cristianos, pastores maduros, que produjo un acuerdo y una aplicación. Entonces, en la acción hay pluralidad, hay deliberación que conduce a un acuerdo con aplicación. Fíjate lo que dice el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y ahí escriben la carta, lo que ellos resuelven, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía. Entonces, esta deliberación ha provocado un acuerdo con una aplicación. ¿Por qué se consigue el acuerdo? El acuerdo se consigue porque es un conjunto plural de personas maduras en Cristo que se enfocaron en la gloria de Dios y no en sus propias opiniones. Y cuando se enfocaron en la gloria de Dios, lo que buscaron es justamente anteponerse o contraponerse al sentimiento o a la intención de los que emitían este mensaje de desunión. Y entonces ellos les dicen, nos ha parecido bien no imponerles otra carga más que esta. Y ahí les mencionan lo que ellos deben hacer. Abstenerse de fornicación, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Y si ellos hacen estas cosas, hacen bien. Entonces, es necesario que entendamos esto. En este acuerdo que ellos consiguen, están evidentemente buscando la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Perfecto, porque si el gentil se abstenía de lo sacrificado a los ídolos, se abstenía de sangre y ahogado, se abstenía de fornicación, evitaba justamente la convulsión de la población cristiana judía que venía todavía con estas enseñanzas legalistas y estas costumbres que traían de la ley. Entonces, lo que los pastores con los apóstoles hacen es llevar a la población gentil, ¿sí?, no a que se circuncide y que guarde la ley, sino que simplemente actúen de una manera madura, que se abstengan de estas actitudes que los judíos sabían perfectamente que no se las debía tener, porque si ellos veían que los gentiles tenían estas actitudes, iba a marcar la fisura que había provocado la falsa enseñanza. Noten ustedes cómo un cuerpo plural de pastores maduros no está reunido tratando de buscar a ver quién gana en su determinación y en su decisión, sino que un cuerpo pastoral maduro está buscando la gloria de Dios evidenciada en la unidad del cuerpo de Cristo, no que su opinión sea la que premie sobre los demás. Amados hermanos, estas son enseñanzas que están en la Escritura y que tienen que pulir nuestras reuniones pastorales y que tienen que pulir nuestras reuniones justamente como siervos del Señor. Nuestro enfoque debe ser la gloria de Dios en la madurez del cuerpo de Cristo. Y ellos lo evidencian de esta manera. Ahora, solo para compartir y que quede sentado en qué se basaba la carga que le había sido impuesta a la población de gentiles que estaban siendo afectadas justamente por esta falsa enseñanza. Dice la palabra justamente allí: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, y los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué ocurría? En los cultos paganos, antiguos, se sacrificaban animales justamente a los ídolos, a los dioses paganos, y esa carne de esos animales sacrificados muchas veces iba a parar a las carnicerías que rodeaban el templo. Se hacía de este culto pagano un buen negocio, porque se vendía la carne de esos animales. Y evidentemente una persona que estaba en Cristo podía ir y comprar en esa carnicería. Por eso Pablo dice, de todo lo que veas en la carnicería comed, si salvo por motivos de conciencia, pero en realidad no había un pecado en ello. Ahora, lo que los ancianos están determinando junto con los apóstoles es que esta actitud de comprar en las carnicerías alrededor de los cultos paganos no provoque disturbio entre los judíos de la iglesia y pueda seguir marcando la fisura y la división. Entonces, no lo hagan, no coman de lo sacrificado a los ídolos. De fornicación es evidentemente que no tenían que tener prácticas justamente, obviamente, de aquellas prácticas que tenían los cultos paganos de idolatría, en donde había justamente orgías y demás que pretendían en esas prácticas decir que llegaban a algún tipo de contacto con las deidades y lo hacían a través de estas prácticas fornicarias. Evidentemente esto no debía practicarse entre ellos. Y de lo sacrificado a los ídolos y sangre de ahogado eran las restricciones en la alimentación que habían recibido en la antigüedad. En el libro de Éxodo y de Levítico se encuentran los registros, los judíos en la antigüedad. Entonces, de esta manera, el sentido de este consejo no es marcar una legalidad que perdure como doctrina para la iglesia. Nada que ver. Lo que aquí está mostrándose es que el sentido es que la sabiduría de este cuerpo plural de pastores y de apóstoles está buscando la gloria de Dios en la unidad del cuerpo de Cristo y pidiéndole a los creyentes convertidos del pueblo gentil que no hagan nada de aquello que le es sensible a los que han estado formados por tantos años en la práctica de la ley, con el propósito de que puedan convivir juntos en paz. Lo tercero que podemos observar en el pasaje es que cuando ellos se enfrentaron a la falsa enseñanza, lo que lograron es una solución. Entonces, en repaso, identificaron el problema. En segundo lugar, actuaron, no se quedaron quietos. En tercero, presentaron una solución. Y la solución la vemos en el versículo 25 al 33. Lo acabamos de leer. ¿Cuál fue la solución? Escribir cartas en donde esté impresa justamente esta expresión apostólica y de los ancianos, en donde solamente tenían que guardarse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, y que si hacían esto, bien harían. Que la pasen bien, relájense. Solamente hagan esto para que ellos no se pongan mal y que se siga complicando la unidad en la iglesia. Entonces, ellos protegen la unidad de la iglesia y esta solución, que es la carta, sirve de guía para lo que debían hacer los creyentes gentiles en las iglesias. Entonces, en el versículo 25 al 29 lo vemos. Y solamente leo el 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos
a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Entonces les envían ellos personas. Y noten el contraste entre aquellos que salieron sin ser enviados y que provocaron tanto daño, cómo es que el Señor justamente envía personas bajo la cobertura, bajo la guía, bajo el respaldo de un cuerpo pastoral de apóstoles y pastores que con cartas van a poder sofocar todo lo que la falsa enseñanza había logrado convulsionar. Por eso, en esta solución se evidencia, en primer lugar, la consolación. El versículo 31 dice, habiendo leído la cual, la carta que habían mandado por manos de Judas y Silas, habiendo leído la cual, se regocijaron. Amado hermano, cuando la palabra nos lleva a un modelo divino, es porque hay un resultado de edificación. Los que salieron sin ser enviados por nadie, aquellos llaneros solitarios de aquella antigüedad que pretendían llevar un mensaje sin respaldo, ni siquiera entendían lo que decían, provocaron una convulsión. La falsa doctrina provocó una convulsión, provocó una problemática, una disensión entre ellos. Pero cuando los hermanos obraron, guiados por el Espíritu de Dios, así el Espíritu mismo, en conjunto con los hermanos responsables, dieron una solución edificante. Fue de guía para ellos porque hubo una carta que los situó en la verdad y hubo un resultado espiritual edificante que es la consolación. Todos hemos pasado alguna vez por un momento en el que nuestra alma estaba verdaderamente inquieta, insatisfecha, dolida, angustiada, y la consolación de Dios ha llegado a nuestro corazón. Eso es lo que ellos experimentaron. Allí dice que fueron consolados por la carta que fue leída por Judas y Silas. Entonces, amados hermanos, la solución fue el consuelo. No solo el consuelo, sino el gozo. Noten ustedes que en el versículo 1 dice, habiendo leído la cual, se regocijaron. Se regocijaron por la consolación. Esta es el resultado de obrar conforme a lo que Dios establece. Volvieron a recuperar el gozo, se regocijaron, se disipó esa incertidumbre que estaban justamente experimentando. Y esto es lo que va a ocurrir cuando haya una actividad de la iglesia frente al disturbio, a la revolución que provoca una falsa enseñanza. Vuelve el creyente a la consolación del Evangelio y al gozo de la salvación. El Espíritu de Dios está obrando. Por eso está diciendo allí, le ha parecido al Espíritu Santo bien junto con nosotros. Esto es que el Espíritu trabajaba en el modelo de la iglesia, un cuerpo plural de ancianos, un cuerpo plural de diáconos, una iglesia instituida, la cual está siendo amparada, apoyada por el Espíritu, enviando una carta con luz, con el establecimiento de una doctrina clara y sana de lo que se debía hacer, y ahora reciben justamente el resultado de esta acción. Es una solución porque recuperan justamente el consuelo y el gozo de la salvación. Fíjense en que también ellos reciben confirmación, son afirmados en la fe. El versículo 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hablaron a los hermanos y les dijeron,
dejen de sufrir por esto. No es verdad que ustedes tienen que circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Volvieron al mensaje de la verdad. Ellos eran profetas, predicadores de la verdad que conocían, y les predicaron con claridad la verdad del evangelio único, bíblico, apostólico, que por la fe en Cristo ellos habían sido justificados ante Dios y no necesitaban la práctica de la ley ni la marca de la circuncisión para poder estar seguros de que eran incluidos en el pueblo santo de Dios. Entonces, la solución provocó guía, consolación, gozo y confirmación, pero el versículo 33 también nos dice, pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Y lo que ellos recuperan a través de esta solución es la paz. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Dice Gálatas 5:22. Es que es la obra del Espíritu la que está llevando justamente a la iglesia a experimentar nuevamente el carácter de Cristo en ellos. Ellos vuelven a tener consuelo, ellos vuelven a tener gozo, ellos vuelven a tener paz. Son confirmados en la fe. Y por último, frente al ataque de una falsa enseñanza, hermano amado, tú debes iluminar con la verdad de Dios. Acompáñame al versículo 7 al 11. Dice así, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La manera entonces de disuadir toda mentira y todo engaño es iluminar con la verdad. Pedro está volviendo justamente a mostrarles la verdad. Y lo que él les muestra es que los gentiles han sido escogidos también por Dios. ¿Qué escogió Dios? Que los gentiles oyesen por la boca de Pedro el evangelio de la salvación. En este acto, en este decreto de escoger que Dios tiene, Él ha determinado en la eternidad que un cierto número de personas crea en Jesucristo. Y este acto y decreto de la elección contempla que no solo de los judíos, sino también de los gentiles haya personas que conformen el pueblo santo, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Dios ha determinado en la eternidad que así sea. Y la palabra lo dice en Romanos capítulo 8 y el versículo 29 al 31. Dice, porque a los que antes conoció, y aquí si usted ha leído en el capítulo 15 y el versículo 8, dice lo siguiente. Él habla de que conocía los corazones de ellos. Y Dios, el versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Evidentemente porque Él los conoció de antemano.
Y evidentemente que Él los llamó a que crean en Cristo. Evidentemente que los gentiles son escogidos por Dios y hay muchos del mundo gentil que no son judíos que forman parte del pueblo santo porque Dios los ha escogido desde tiempos eternos para que sean sus hijos. Eso es tal cual lo que Romanos 8:29 nos dice: a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esos hermanos que tienen que conformar el pueblo santo, hermanos de Cristo y hermanos entre sí, están formados por judíos y gentiles. Es una población de hermanos llamada iglesia que está formada por judíos y gentiles y que el Padre la ha decretado en un acto soberano de elección antes de que el mundo fuese. Y esto está confirmado en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13 y el versículo 48, donde nos dice: los gentiles oyendo esto. Dios había escogido que los gentiles oigan por boca de Pedro el Evangelio, sí, pero porque los había escogido a ellos para que oyendo crean. Y entonces es lo que dice Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Pedro necesitó hablar la palabra del Señor porque él tenía que iluminar con la verdad para que la mentira y el error fuesen disipados. Y es lo que hace. Ahora, ¿qué dice Hechos 13:48? Que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escucharon la palabra del Señor. Escucharon el evangelio de la salvación en Cristo. Escucharon que Dios justifica al pecador por medio de Cristo. Y entonces, ¿qué dice? Y creyeron. ¿Quiénes? ¿Quiénes de entre los gentiles creyeron? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y lo sorprendente de esta expresión de que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna es el verbo griego que tiene justamente una voz verbal en donde el sujeto recibe la acción del verbo. Fueron ordenados para vida eterna. Y entonces habla de que hay gentiles escogidos por Dios que han de ser llevados a la fe en Jesucristo al oír la palabra de verdad. Esto está queriendo decir. Y esto es lo que dice la Escritura aquí. Ahora, noten ustedes en qué se basa la iluminación de Pedro, y con esto terminamos. Y quiero llevarte en esta mañana a que tú puedas estar frente a lo que Dios enseña. Dios se ha dispuesto a salvar a pecadores en la muerte de su Hijo Jesucristo. Dios en la eternidad escogió de entre la población del mundo a un pueblo propio para Él, a un pueblo santo, y Él escogió antes de la fundación del mundo un mediador que compre, que pague por ese pueblo santo, dando su vida en la cruz. Ese mediador se llama Jesús, su Hijo amado. Por eso es que Pedro claramente está mostrando esta verdad. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, Dios que los escogió en la eternidad para que formen parte del pueblo santo, les dio el Espíritu igual que a los judíos. ¿Cuándo Dios da el Espíritu? Noten ustedes lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13 y 14. Claramente la palabra nos muestra esto. 1, 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Los gentiles necesitaban oír el evangelio de la salvación.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entonces, cuando ellos escuchaban esta verdad y creían en Él, porque recibían del Espíritu Santo la fe y el arrepentimiento que los llevaba a entender que eran pecadores y que estaban perdidos y que necesitaban del Salvador Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la vida eterna. Entonces creían. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que Pedro les dice que Dios les había dado la gracia de que el Espíritu Santo fuese dado a ellos como a los judíos. Y por último, Pedro enseña que de la misma manera que a los judíos, los gentiles fueron purificados en Jesucristo. Él les transformó el corazón, Él les purificó de sus pecados, les limpió. Es que esto es lo que hace la obra de Cristo. La obra de Cristo es que el Padre ha cargado en su Hijo Jesucristo la suma de todos los pecados, de todos los miembros del pueblo santo, de todos los tiempos, los ha puesto sobre las espaldas de su Hijo Jesús y ha caído sobre Cristo en la cruz, juzgando el pecado de su pueblo santo, cobrándoselo al Hijo con su misma vida. Le quitó la vida al Hijo, lo mató en la cruz, lo sacrificó para que su muerte pague el precio del pecado de los escogidos allí en la cruz. Pero ¿qué hace Dios? Dios justifica al pecador que cree en Jesucristo como su sustituto, como su Salvador, como su intermediario entre Él y Dios. Entonces, lo que hace Dios es perdonar al gentil que ha creído que Cristo pagó la deuda en la cruz. ¿Y qué hace Dios? A través de un acto legal, declara justo al gentil que cree que Jesús ha pagado en la cruz sus pecados, y ahora la justicia que Cristo consiguió en la cruz, al exponerse y al pagarle a Dios con su vida el precio de los pecados del pueblo santo, esa justicia conseguida, porque Dios ha juzgado en él el pecado, esa justicia conseguida ahora es aplicada al que cree y es declarado justo. Y esto es lo que dice este versículo allí, cuando leemos: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, versículo 9, purificando por la fe sus corazones. Por eso es que Pablo, escribiendo a los romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú en esta mañana estás escuchando este sermón y sientes que tu corazón está verdaderamente sucio porque te sientes pecador, perdido, el Señor te está llamando al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3:19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú en esta mañana te sientes un pecador, debes saber que Dios sacrificó a Jesucristo su Hijo, para que si tú crees en esta mañana que su muerte verdaderamente le pagó a Dios el precio de tus pecados, para que si tú crees en Él como tu Señor y como tu Salvador, tú puedas en esta mañana ser salvo. Vamos a repasar lo que hemos visto hoy. ¿Qué hacer frente a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas? En primer lugar, vimos que debemos identificar el error. Debemos observar el mensaje, si es el mensaje bíblico y doctrinal o no. Identificando el error, debemos identificar la intención, si la intención es edificante o es destructiva. Y debemos también, en consecuencia, ver qué efecto provoca.
Por eso ellos identificaron justamente al falso maestro y a la falsa enseñanza. En segundo lugar, actuaron. Actuaron en un consejo plural de hermanos responsables que deliberaron y que lograron aclarar cuál era el ataque, quién era el que atacaba, qué propósitos tenía, cuáles eran las consecuencias que había provocado el ataque, y cuando deliberaron llegaron a un acuerdo y a una aplicación. Entonces, en segundo lugar, hay que actuar. En tercer lugar, hay que solucionar. Y la solución fue enviar una carta que guió a los hermanos a que vuelvan a las Escrituras y a que entiendan que lo que se les había dicho era una mentira, lo cual provocó consolación, gozo, confirmación y paz. El carácter de Cristo reinando en el cuerpo de Cristo fue el resultado del trabajo de la iglesia que los protegió. Y por último, la iluminación. Volvieron a la palabra de Dios y encontraron la verdad, que el Padre perdona a los gentiles, les cambia el corazón igual que a los judíos, porque Él ha determinado en la eternidad que gentiles crean en Cristo y que reciban el Espíritu Santo para ser salvos igual que ellos. El Señor bendiga su palabra. Te adoramos, Señor, en esta noche por haber dado tu palabra y por habernos mostrado cómo actuar frente al ataque y al error de una falsa enseñanza. Señor, que nos des por el Espíritu el estar atentos, velando por la iglesia, que nos des por tu Santo Espíritu la humildad, la integridad para actuar unidos y encontrar en tu palabra la verdad que disipe todo engaño, todo ataque que se opone a la doctrina sana. Amado Señor, y que de esta manera la iglesia sea protegida, amparada, pero también alimentada y edificada por la verdad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.